Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 46 del libro del profeta Isaías, la segunda parte del capítulo 46, del versículo 5 al 13 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El verdadero Dios entre los dioses falsos. El verdadero Dios entre los dioses falsos. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 46, versículos 5 al 13, es la conclusión del capítulo 46. ¿Con quién me comparan? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de esto les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre sus hombros y cuando lo bajan allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo. Ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Escúchame, pueblo terco, que estás tan lejos de actuar con justicia, pues yo estoy listo para rectificar todo. No hay futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Dios lleva a su pueblo. Este capítulo se compone de una sola profecía que predice la humillación de los ídolos de Babilonia. Sigue una bella descripción del amoroso cuidado que derrocha Jehová sobre su pueblo escogido. Una reiteración de la vanidad de los dioses paganos y la declaración renovada que los inmutables consejos divinos que se han de realizar por medio de Ciro, el varón de mi consejo. Es muy hermoso el contraste entre los ídolos por una parte, que lejos de poder auxiliar a sus adoradores, han de ser ellos mismos cargados sobre carros para ser llevados a cautiverio, y por otra parte Jehová, Dios de Israel, quien lleva a su pueblo con amorosa solicitud desde su nacimiento hasta su vejez. ¿Qué imagen podrá jamás representar a la deidad exclusiva y absoluta? Más aún hay engañados que pagan buenas cantidades al fundidor para que les haga un dios. Se postran en adoración, lo llevan y cuando lo colocan en su lugar, allí se queda, incapaz de moverse. No puede oír la oración, ni mucho menos salvar a nadie. Todos aquellos que se inclinan por la idolatría deben detenerse y recordar que sólo el verdadero Dios ha revelado los eventos antes que sucediesen, con la determinación de cumplir todos sus planes. Él llamará a Ciro, el ave del oriente, para librar a su pueblo de los caldeos. Los que obstinadamente rehúsan afrontar la evidencia ahora oyen el propósito establecido de Dios, poner salvación en Sión. Los dioses de oro y plata no pueden ser comparados con el Dios verdadero, ya que tales ídolos son incapaces de entrar en acción. Los paganos contrataban artesanos para hacer dioses pesados de metales preciosos, y después los tenían que cargar hasta su sitio designado, de donde no se podían mover. Esta es una de las muchas ocasiones en las que Isaías empequeñece las imágenes,
A diferencia de los dioses falsos, el Dios verdadero responde a las oraciones de su pueblo y lo libra. Estos prevaricadores, estos rebeldes o moradores de Babilonia debían recordar que Dios es el único digno de ser reverenciado. No hay otro como Él. Algunas evidencias de la singularidad de Dios son su conocimiento y control del futuro, así como su poder para haber levantado de Ciro desde el oriente, como si fuera un ave, tal vez un ave de rapiña para llevar a cabo sus propósitos. La expresión los duros de corazón y aquellos que están lejos de la justicia se refiere a los babilonios, a estos prevaricadores que serían derrotados por el imperio persa. Dios mandaría su justicia sobre los babilonios injustos, enviaría a Ciro para ejecutar la voluntad perfecta de Dios. Esto conduciría a la salvación de Sión, que Jerusalén se librara del exilio, lo cual significaba que podría reflejar una vez más la gloria y esplendor del Señor. Aquí, en este pasaje, en este capítulo, se expone la necedad de los que hacen ídolos y luego oran a ellos. Cuánto avergüenza la profusión de idólatras y la parsimonía de muchos que se dicen siervos de Dios, pero que son parte de una religión que nada les cuesta. El servicio del pecado siempre cuesta mucho. Dios delata ante ellos la cosa insensata e indefensa que son los ídolos. Entonces, que los judíos se demuestren hombres evitando tales abominaciones. Muchas profecías de las Escrituras entregadas hace mucho aún no se han cumplido, pero el cumplimiento de algunas es un anticipo de que el resto ocurrirá. Nada puede ayudarnos más a tranquilizarnos que tener la seguridad de que Dios hará todo lo que le plazca. Aun quienes no conocen y no les importa la voluntad revelada de Dios, son llamados y usados para cumplir los consejos de su voluntad secreta. El cielo y la tierra pasarán antes que una tilde de la palabra de Dios. Se habla a los pecadores obstinados. Los tales distaban mucho de aceptar, pero fueron convocados a oír la palabra del Señor. La salvación de un pecador empieza con un corazón humilde y contrito, que tiembla a la palabra de Dios, con tristeza santa que obra arrepentimiento verdadero y fe en su misericordia por medio de la obediencia hasta la muerte de nuestro fiador divino. Cristo, como justicia y salvación divina para su pueblo, vendrá en el tiempo designado. Su salvación mora en su iglesia para todos los creyentes. Si observamos cuidadosamente esta porción, veremos que Dios no permite comparación y no tiene pares. Dice el versículo 5, ¿con quién me comparan? ¿A quién me asemejáis? Es el desafío de la incomparable deidad que hemos encontrado antes en esta escritura. El Dios vivo no tiene un facsímil material. La lógica de Isaías sostiene que si las imágenes les fallan a sus adoradores paganos, ¿por qué tratar de fabricar una semejanza del Eterno? Isaías también habla de este procedimiento, incluso tal vez satíricamente, el procedimiento de sacar oro de la bolsa y pesar plata con balanzas y luego alquilar un platero para fundirlo en un molde, después de lo cual se postran y lo adoran. ¿Por qué inclinarse hasta el suelo en adoración? ¿O por qué llevarlo sobre los hombros, puesto que es un Dios muerto y debe ser llevado como una carga? No se mueve de su sitio porque los dioses estacionarios no van a ninguna parte. Tampoco responde ni libra, puesto que un ídolo mudo no responde y no puede rescatar a sus devotos. Solo el Señor es el Dios de poder salvador. Acordaos de esto y sed hombres, al menos vosotros estáis vivos. ¿Por qué pues vaciláis entre el culto a los ídolos muertos
y el Dios vivo. Tener firmeza de criterio. Considerad esto y decíos, ponedlo en vuestro corazón, vosotros rebeldes. Acordaos, yo soy, dice en el versículo 9. El hebreo dice, yo soy Él, el Altísimo. Esto va seguido por la amplificación, yo soy Dios, Elohim. Yo soy Dios y no hay otro. Nadie puede compararse conmigo. Anuncio lo por venir desde el principio. Esto es omnisciencia. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es omnipotencia. El ave del oriente, podemos preguntar si se refiere al símbolo del águila de oro de las banderas de Persia, pero es un símbolo antiguo como el del halcón. Una u otra ave de rapiña es una figura adecuada de un invasor, y más de un extranjero lo cumplió en la historia de Judá. El término hebreo es ayit, que en griego se translitera aetos, águila. Ciro iba a cumplir algunas partes del propósito de Dios, pero lo completo vendría con Jesucristo. Esta ave de rapiña y varón de mi consejo describen perfectamente la doble función del futuro siervo Israel. Por supuesto, de tierra lejana, el varón de mi consejo puede ser también una referencia a Sennacherib. Yo hablé, yo lo he pensado y también lo haré. Cuando he dicho, haré que suceda. Cuando lo he preparado, lo realizaré. La palabra de Dios, a diferencia de los oráculos o profecías de los dioses falsos, entra inmediata y seguramente en acción. Dios es la única fuente de liberación. Dice en el versículo 12, vosotros, duros de corazón, en hebreo significa obstinación, confiar en la propia fuerza y menospreciar la palabra de Dios. De ahí que sea una obstinada ignorancia. Se aplica a aquellos que están llenos de suficiencia propia y piensan hallar fuerza y justicia en sí mismos. A esto les falta una mente receptiva de la promesa de Dios. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Salvación en Sión, mi marca de honor para Israel. Es claro el contraste que se marca entre el Señor y los dioses de Babilonia. Dios llevó a su pueblo. Bel y Nebo ni siquiera pueden llevarse ellos mismos, sino que tienen que ser cargados. Por cuarta vez hemos observado la fabricación de ídolos, en el capítulo 40, en el 41 y en el 44. En cada ocasión, sin lugar a dudas, Dios hace énfasis en la necesidad de adorar imágenes. Lutero sugiere que la superstición es amante del dinero y que mientras muchos están demasiado dispuestos a pagar por ídolos caros, Cristo y el Evangelio andan pobres. Obra de Martín Lutero, volumen 17, página 141. Algunos pagan bastante para hacerse ídolos costosos, pero todo lo que su oro crea es algo que tiene que ser transportado. Los ídolos no pueden hablar, no pueden actuar y tampoco pueden rescatar. Se quedan simplemente donde las colocan, quizá hermosas y brillantes, pero impotentes, mudas, ni sentir ni pensar. Cuando incluso miles y quizás millones se inclinan en devota adoración o plegaria ante ellos, nada ocurre. ¿Cómo puede una cosa inanimada e indiferente salvar a alguien? Dice el Señor, ustedes rebeldes, presten atención. Dios se dirigía a los contumaces de su pueblo, que habían rechazado el don de su gracia y debían escuchar sus palabras. La lección continúa siendo la misma de los pasajes anteriores. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Algunos piensan que eso fue dicho para los judíos que habían adoptado el paganismo durante la cautividad en Babilonia, pero en realidad bien se les podría aplicar a todos los paganos de todos los tiempos de la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento.
Los contemporáneos de Isaías, casi 200 años antes de la esclavitud, se habían vuelto al paganismo. Tan perverso es el corazón humano que rechaza al Dios viviente y lo sustituye por un inanimado trozo de oro. Ya hemos visto una de las cosas que hace el Señor sea diferente de todos los otros conceptos de una deidad. Él quita el pecado mediante el sacrificio de su propio Hijo. Jehová proclama otra actividad que lo hace también distinto de cualquier otro Dios. Él puede predecir el futuro y dice: anuncio lo por venir desde el principio. Esta no es la primera vez en esta parte de Isaías que Dios ha afirmado que predice el futuro. También había predicho la aparición de Ciro, mencionándolo específicamente por nombre. Además, el Señor ha predicho la venida de otro siervo. Ese siervo, muy superior a Ciro, será el gran Emmanuel y la vara del tronco de Isaí. Más adelante, en la profecía de Isaías, Dios revela en gran detalle la llegada de este gran siervo. La capacidad que tiene Dios para predecir el futuro prueba su superioridad. En la mente de Dios, lo que ha sido planeado es lo mismo que Él anuncia antes de que ocurra y que finalmente sucede. Dios predijo que iba a llamar desde el oriente al ave, es decir, a Ciro. Lo predijo y sucedió como había dicho. El argumento del Señor se basa en la predicción y su cumplimiento. Muchos piensan de las referencias a Ciro son bastante vagas e improbables. Afirman que Isaías pudo vivir casi 2 siglos antes del surgimiento de los persas, pero no pudo haber tenido conocimiento de Ciro. Se sugiere otro escritor, mucho tiempo después de la época de Isaías, que tal vez este fue el escritor de estas palabras. Ese escritor tendría una visión mucho más clara de la historia y del surgimiento del conquistador. Sin embargo, ese enfoque convierte al escritor posterior en un fraude y un engañador que pretende imitar a Isaías, o al menos incluye sus palabras bajo el nombre del profeta. Si hubiera sido un contemporáneo de Ciro, al tratar de escribir las palabras de Isaías, habría querido ayudarle a Dios pretendiendo escribir una predicción de que de hecho era solo registro de un suceso histórico. Sería como añadir el esquema de una computadora al libro de bocetos de Leonardo da Vinci y luego afirmar o permitir que otros crean que él había preconcebido la idea. No importa cuán noble sea la intención, un añadido como ese sería un engaño. Si alguien añadió esas palabras después de que Ciro apareció, ¿no distorsionaría eso la afirmación que hace Dios cuando dice: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Si decimos que Isaías no escribió acerca de Ciro y que alguien lo insertó después, ese escritor, donde quiera que sea, se convierte en un embustero. Además, el segundo escritor inventa a Dios tan ciertamente como los idólatras lo hacen al convertirlo en una creación de su mente, sin importar qué noble haya sido el intento. Es justamente contra eso que Isaías advierte aquí de manera tan categórica. Es una necedad hacer a Dios, ya sea creando un ídolo o concebiendo algún concepto piadoso que no se encuentre en las Escrituras. No haga de Dios lo que usted quiera que Él sea. Hay que dejar que Dios sea quien es Él. Él dice que predice el futuro. ¿Y por qué puede alguien dudarlo o negarlo? Quizá por el hecho de que Él pueda predecir el futuro es demasiado grande para ser aceptado en sus propios términos. La mente humana pecaminosa tiene que rebajarlo aún a algo más pequeño y fácil de comprender y creer. Para mucha gente, Dios se tiene que adaptar a los conceptos humanos de tiempo, probabilidad y experiencia. Sin embargo, el Señor se dirige a las mismas personas a las que antes había llamado rebeldes y ahora los llama duros de corazón. Estos incrédulos que no aceptan la capacidad que tiene el Señor
de predecir el futuro son también objeto de palabras en esta porción. La predicción de Dios es más que la revelación de sucesos futuros, predice más que el surgimiento de Ciro. El magnífico futuro que Dios predice incluye todo lo que Él hará para redimir al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Dios vincula esa redención a las palabras justicia y salvación. La revelación central de la palabra de Dios es que Él declara al mundo justo y libre de iniquidad, de transgresión y de pecado, a causa de la obra del gran siervo, quien será herido y molido por los pecados del mundo. En cuanto a lo que a Dios concernía, esa justicia estaba cerca. En su mente, la obra salvadora de Cristo era tan segura como si ya hubiera sido cumplida. Dios otorga la salvación por su gracia, o sea, rescata a su pueblo y como siempre, Él lo hace todo. Ningún esfuerzo humano puede traer la justicia. Dios debe prepararla y otorgarla a quienes están muertos en sus pecados. Este regalo divino viene a toda la humanidad mediante su misericordia. Estos dos cortos versículos nos muestran o descubrimos en ellos el gran don de la gracia de Dios. Dios ha hecho todo para preparar ese don y ya está consumado. Él no necesita la ayuda del hombre para completar su plan. Él ha envuelto este precioso regalo y lo ha ofrecido por gracia a todo el mundo. Aquí se describe como salvación y gloria. Los que reciben el don de Dios con la mano de la fe lo poseen. Ellos son el Israel de Dios, pero hay algunos duros de corazón que no creen y rechazan lo que Dios les ofrece. Es una enorme tragedia que hayan rechazado lo mejor y más precioso que Dios da, porque sin este regalo no tienen ni justicia, ni salvación, ni gloria. Los renuentes de entre la casa de Jacob, que resisten la gracia de Dios, han endurecido sus corazones al Dios de la gracia fiel y gratuita. El juicio de esos incrédulos se vislumbra enorme, aumentado a medida que consideramos todas las bendiciones que Dios ha provisto para ellos y toda la verdad que les ha revelado. Sin embargo, no la aceptan. El tema de la predicción es constante en estos pasajes. Es el ingrediente principal. Dios hace aseveraciones. Habla de este conquistador como depredador y de predestinado. Habla de la justicia que ha de impartir. Justicia puede tener varias acepciones, pero básicamente significa lo que es correcto, es decir, como debería ser en su propio estado. Puede, por lo tanto, incluir ideas de rectitud, de justicia y de corregir lo que está mal. En estos capítulos predomina esta última acepción, relegando a segundo plano el significado de victoria, pero no se ha perdido su dimensión ética, y aquí debe tener prioridad. En el versículo 12 se aplica a la victoria y salvación en el versículo 13. Vemos aquí al Dios verdadero actuando en medio de los dioses falsos. Si nosotros cantamos los himnos de alabanza y adoración, es porque adoramos a un Dios que es todopoderoso y bondadoso hacia nosotros. En este capítulo podemos notar la gran diferencia entre los dioses paganos y el Dios verdadero. Es diferente de los dioses paganos. Dioses de Babilonia desaparecen y se pierden. Dioses falsos no tienen poder para salvar ni proteger. Es inigualable en su sostenimiento del pueblo. No cambian hasta la vejez. Sostendrá en todo momento y librará. Es eterno, no como dioses fabricados por manos humanas. Es insistente en llamarnos a reconocerlo y a razonar como adultos, para dejar lo insensato de la idolatría, para afirmar las actuaciones divinas en la historia, para escoger a sus instrumentos humanos. Dios es fiel en cuidarnos,
para implementar la justicia en el mundo, para probar que la salvación no tarda, para mostrar que Israel será la gloria de Dios. El pueblo que vivía en cautiverio tuvo oportunidad de comparar el Dios verdadero con los dioses babilónicos. Una lección grande aprendieron allí, y era que Dios es uno y Dios es único. Después del cautiverio, los judíos aferraban al concepto de un solo Dios. Nosotros necesitamos recordar que Dios es único y no hay ningún otro. En Él hemos encontrado promesas de liberación. En Él hemos encontrado las palabras de la destrucción final de los enemigos. En Él hemos encontrado el final de los idólatras y los opresores. Ha hablado Dios: ¿a quién me asemejas? ¿Con quién me comparas? ¿Cuál es tu referencia? Además, habla a los duros de corazón, es decir, aquellos obstinados en su parecer incrédulo y en su actitud desconfiada. Y les ha dicho lo que ha de venir. Y Dios nos dice finalmente en el versículo 13, que piensen lo que piensen, unos por presunción, otros por desesperación. Ciertamente habrá salvación para el pueblo de Dios. Si los hombres no les hacen justicia, Dios se las hará. Pondrá salvación en Sión, esto es, hará que Jerusalén sea lugar de defensa y de seguridad para todos los que quieran establecerse allí. Y esto se llevará a cabo muy en breve. Mi salvación no se detendrá, es decir, no se retardará. Finalmente, hemos visto en estas porciones que Israel se sintió tentada a vacilar entre el Dios, el Señor, y los ídolos paganos. Isaías afirmó la soberanía de Dios. Dios es único en el conocimiento y el control del futuro. Su firme propósito es realizar lo que se ha propuesto. Cuando nos sintamos tentados a perseguir algo que promete placer, comodidad, paz o seguridad separado de Dios, recordemos nuestro compromiso con Él. Gran parte del libro de Isaías habla de una liberación futura cuando todos viviremos con Dios en perfecta paz. Dios no solo ofrece esta esperanza futura, sino también ayuda para las necesidades presentes. Su justicia está cerca de nosotros y no tenemos que esperar por su salvación. Dios ya ha enviado a su siervo. Dios ha enviado a Jesucristo mismo, su Hijo, a rescatarnos, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos. Tomemos en cuenta estas acciones del Dios verdadero. Tomemos en cuenta su palabra y lo que nos transmite para nosotros hoy en día. Y tomemos de ello consolación. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por tu amor inagotable, Señor. Gracias te damos por tu poder que ejerces sobre el universo, Señor, sobre lo grande y sobre lo pequeño. Te damos gracias porque hoy nos has permitido este día. Y Señor, porque sigues hablando a nuestro corazón, porque sigues dándonos consuelo, paz y tranquilidad. Que no importa, Señor, la prueba, que no importa la tribulación, la enfermedad. Señor, si estamos sostenidos de tu mano, y porque de ella obtenemos el don perfecto que es Cristo Jesús y el rescate ejecutado por Él en la cruz del Calvario. Padre bendito, sostén nuestro corazón, sostén nuestro ánimo, permítenos recobrar fuerzas, permítenos, Señor, anhelar tu justicia, tu amor, tu bondad y misericordia. Que tomemos de ella, de tu palabra,
alimento sólido, Señor, para sostener nuestros pies. Que aunque nuestras fuerzas desfallezcan, nuestro espíritu esté de pie. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable. Permite, Señor, que en este tiempo también podamos testificar a otros de tu palabra y podamos compartir con otros de tu amor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias de todo ello te damos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.